Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf, conocido en Occidente como Saladino, nació en 1138 en Tikrit, Irak. De familia kurda, su padre se puso al servicio de Zengi, señor de Mosul, que le nombró gobernador de Baalbek y fue el primer dirigente musulmán que articuló un plan para expulsar a los cruzados de Tierra Santa, con el que llegó a apoderarse del condado de Edesa. Por esa época, los cruzados amenazaban el califato fatimí de Egipto, que pidió ayuda a Nur al-Din. A su socorro fue enviado Chirkuf, que llevó con él a su sobrino Saladino. En 1169, los cruzados habían dejado de ser una amenaza para Egipto y los fatimíes fueron sustituidos en el poder real por Nur al-Din. Este nombró a Chirkuf gobernador de Egipto y cuando murió lo sustituyó por Saladino. El joven demostró una notable capacidad organizativa y cuando en 1171 falleció el califa fatimí, se convirtió en el señor del país del Nilo. 3 años después, Nur al-Din falleció, dejando como heredero a su hijo as-Salih Ismail al-Malik. El hecho de que fuese un niño excitó la codicia de las potencias vecinas y la de Saladino. Con el pretexto de defender los intereses del heredero legítimo, ocupó Damasco y la Siria del sur, y paso a paso fue privando de posesiones a as-Salih, que se vio obligado a refugiarse en Alepo. A esas alturas, nadie dudaba de que Saladino aspiraba al poder absoluto, pero iba a chocar con enemigos de peso. Aparte del heredero de Nur al-Din, estaba la secta de los asesinos, que lo veía como un pretendiente ilegítimo e intentó atentar contra él. Por su parte, el ahora señor de Egipto y Siria decidió lanzarse contra las posiciones cruzadas. En 1177 intentó invadir los territorios cruzados desde el sur, pero fue derrotado en la batalla de Monguizar. En 1179 venció en la batalla del Vado de Jacob, impidiendo que los cruzados levantaran una fortaleza en la orilla del río Jordán. Se trató de un triunfo menor, pero le proporcionó una enorme popularidad. Cuando en 1181 el heredero de Nur al-Din murió sin descendencia, Saladino fue nombrado sultán de Siria y Egipto. En 1187 lanzó una nueva expedición contra los dominios cruzados con suma habilidad. Saladino atrajo al ejército del rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, hacia los cuernos de Jatín, un desfiladero. El ejército cristiano había picado en el señuelo del sultán egipcio, que después de vencer en la batalla de Seforia y de sitiar la ciudadela del lago Tiberíades, había permitido el paso de un mensajero enviado por la esposa de un lugarteniente del rey de Jerusalén para solicitar auxilio a Guido de Lusignan. Este sale hacia el lago Tiberíades, pero Saladino hábilmente le va marcando un itinerario al perseguirle, pero sin llegarle a atacar. El ejército cristiano no tuvo más remedio que cruzar el desfiladero de Jatín, como quería el sultán, que le sitió con múltiples hostigamientos hasta que arrinconó a los cristianos al borde de un precipicio. Muchos soldados cristianos perecieron al ser arrojados desde allí. Sin embargo, sus ejércitos dejaron con vida al rey Guido y a su lugarteniente Reinaldo de Chatillon, con quien Saladino tenía cuentas pendientes, ya que Reinaldo de Chatillon atacó una gran caravana en la que viajaba la hermana de Saladino. Reinaldo era un noble que era señor de tierras en la frontera y era famoso por el bandidaje y el saqueo. Había ya violado treguas anteriormente para atacar caravanas, capturando peregrinos en dirección a la Meca, y trataba de profanar los lugares santos musulmanes y había saqueado la cristiana Chipre. El sultán le cortó la cabeza con sus propias manos, algo poco usual, pues los rehenes de especial prestigio eran utilizados como moneda de cambio. Las pocas tropas cruzadas que quedaban se rindieron. Saladino los respetó, excepto a los mercenarios turcos, que fueron degollados junto a los caballeros templarios y de San Juan, que rehusaron convertirse al Islam. Fueron cerca de 230. El único que sobrevivió a la carnicería fue Beilian de Ibelín, que al mandar la retaguardia pudo reaccionar a tiempo. A partir de ese momento, todas las posesiones de los cruzados en Tierra Santa fueron cayendo en manos del sultán, incluida Jerusalén, lo que obligó a los cristianos a organizar la tercera cruzada. El sultán de Siria conquistó Jerusalén, pero a diferencia de lo que hicieron los cristianos en su conquista, este perdonó las vidas de sus habitantes civiles si estos abandonaban la ciudad, un noble hecho que no pasó desapercibido. Una vez en posesión de la ciudad, Saladino entregó los lugares sagrados cristianos a sacerdotes ortodoxos. Aunque convirtió las iglesias en mezquitas, Saladino tomó medidas para evitar que sus soldados exaltaran los ánimos cristianos.
La capitulación de la ciudad provocó en Occidente un gran revuelo, incluyendo al Papa Urbano III, que inició la convocatoria de una nueva cruzada. Por suerte para Saladino, los reyes que respondieron no formaron un frente unido. Federico I Barbarroja murió al cruzar el torrente Salef, y Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia discutieron lo que provocó el regreso de este último a su patria. Los cruzados lograron recuperar Acre y Jaffa, pero al final, después de varias batallas sin un vencedor claro, Ricardo hizo un trato con Saladino para poder asegurar la peregrinación a Tierra Santa. En él se estipulaba que los cristianos conservarían una franja costera y que sería libre la entrada de peregrinos cristianos en Jerusalén, igual que a los musulmanes se les permitía el acceso a las mezquitas de la Meca por territorios cristianos. La paz concluida con Saladino aseguraba a los cruzados una parte de la costa, pero no la ansiada devolución de Jerusalén. En 1193, un Saladino admirado en todo el orbe islámico fallecía en Damasco. Le sucedería a su hijo Al-Afdal, dando inicio a la dinastía Ayubi. El gran legado del guerrero sería el mito de un conquistador musulmán capaz de unificar a los pueblos islámicos.